Hoy puedo decir que un violador está suelto, que un hombre que ha violado a su hija de 15 años está suelto. ¿Y por qué lo llamo violador? Pues porque él mismo lo ha confesado, él mismo le ha pedido perdón a su hija por haberla violado. Se lo ha pedido en un audio que ustedes hoy van a escuchar, un audio completo que ustedes hoy van a escuchar. Y este audio fue presentado por primera vez, aunque ustedes no lo crean, fue presentado por primera vez a la policía y a la Fiscalía del Distrito de Tiabaya de Arequipa en abril de este año, En abril de este año, o sea, hace 7 meses. Hace 7 meses. ¿Qué hizo la Fiscalía de Tiabaya? Pues como la violación sucedió en el distrito de Caraballo, aquí en Lima, la Fiscalía de Arequipa envió todos los documentos, incluido el examen del médico legista, incluido el audio, a la primera Fiscalía Provincial Mixta de Caraballo en junio de este año, es decir, hace 5 meses. ¿Y qué creen ustedes? El violador no solo sigue libre, sino que ni siquiera tiene orden de captura. Y yo les voy a contar por qué este tipo, taxista además, sigue libre luego de que él mismo le haya pedido perdón a su hija por haberla violado. Pero no solo eso, en medio de toda nuestra investigación, pues nos enteramos de que la hija a la que él ha violado sería producto de una violación. Es decir, también habría violado a la madre de esta adolescente, que a la vez era su prima hermana. Una mujer que murió por culpa de un agresivo cáncer y que murió lamentablemente pensando que era momento de perdonar al padre biológico de su hija y al que antes de morir le encargó que cuidara a su hija. Hoy ustedes sabrán el final de esta historia, pero antes quiero que escuchen solo una parte de este aterrador audio. Soy Andrea Llosa y esto es Nunca Más. Me prometo que nunca más vas a volver a abusar de mí. Te prometo, por Diosito, no, te prometo. Júrame que no vas a volverme a violar. Yo te prometo, por favor, te prometo que no va a volver a pasar. Tú sabes que a veces el demonio entra en el corazón de las personas. Esta es solo una parte del audio. Luego ustedes van a escuchar todo el audio completo. El hombre que le pide perdón a su hija por haberla violado se llama Heiser Cubas Vázquez y es al que ustedes en este momento están mirando. Él es Heiser Cuba Vázquez. ¿Quién viene a denunciar esta historia? La persona que viene a denunciar es una mujer llamada Merly Núñez, que se enteró que tenía una media hermana el día que le estaban velando. Fue ahí cuando ella supo también que tenía una sobrina de 15 años a la que en ese momento pues ella sintió que tenía que cuidar, sin imaginar que de quien tenía que cuidarla era de su padre biológico que en ese momento vivía con ella. Quiero que conozcan a Merly y quiero que conozcan cómo comienza esta historia. Vengo a denunciar el caso de mi sobrina, quien ha sido violada por su padre biológico este año, en febrero, el 24, y no se está haciendo justicia. Lo que quiero pedir es justicia para ella, ¿no? ¿Cómo estás segura? ¿Cómo sabes que la violó? Hay un audio donde él conversa con mi sobrina y él acepta que sí, él lo violó. ¿Dónde está la mamá de tu sobrina? Ella falleció hace ya 2 años, si no me equivoco. Ahí es cuando yo conozco a mi sobrina, porque antes tampoco lo conocía. Es tu media hermana, ¿verdad? Es mi media hermana, sí. ¿Y en qué momento sucede lo de la violación? Cuando mi hermana fallece ya y mi sobrina se queda a vivir en la casa de su papá biológico, el señor Heiser. ¿Y él estaba casado? Él estaba casado con la señora Damiana. ¿Cómo se llama? Heiser Cubas. ¿Él qué relación tenía con la mamá de tu sobrina? Son primos hermanos. La esposa de Heiser es quien dice que mi hermana le confesó a ella en una época que mi sobrina nació producto de una violación, ¿no? Es decir, él habría violado a la mamá y luego termina violando a la hija. Exactamente. La historia de Lida empezó hace más de 30 años cuando ella contó que Heiser, su primo hermano, la acosaba desde niña hasta que un día la violó y quedó embarazada. Pero a Heiser nunca le interesó reconocer a la niña legalmente. Lida cuenta que estaba destrozada por el infierno que estaba viviendo junto a Heiser y un día decidió irse junto a su hija de 8 meses y refugiarse en la casa de otros familiares que vivían en Cajamarca. Fue ahí que Lida conoció a un hombre llamado Alejandro y con el paso de los meses ambos iniciaron una relación. El amor que Alejandro sentía por Lida y su hija era tan intenso que decidió reconocer a la niña legalmente como si fuera su propia hija.
Los años pasaron y Lida viajó a Lima para visitar a algunos familiares, pero jamás imaginó que se encontraría después de muchos años con Heiser, el padre biológico de su hija. Heiser le dijo que había cambiado y que quería tener una relación cercana con su hija. Lida decidió perdonarlo y aceptó de que su hija fuese a vivir con él. A ella justo le habían dado la terrible noticia de que tenía leucemia, un cáncer que lamentablemente al poco tiempo la mató. Fue en ese terrible momento en que Merly se enteró de que Lida era su media hermana, pues su padre nunca se lo confesó hasta el día que Lida murió. Merly conocería en pleno velorio a su sobrina y a Heiser. Merly sentía en ese momento que debía cuidar a su sobrina y para conocerla más a ella y a Heiser, el padre biológico, decidió invitarlos a almorzar a su casa, sin imaginar que días después este hombre estaba pensando en abusar de su propia hija. Yo, como siempre viví alejada de ellos, ya falleció mi hermana, ¿no? Entonces yo tengo una sobrina y también tengo un sobrino chiquito. Es como que ese instinto, ¿no? Claro. O sea, de protegerlo, de saber más de ellos. Entonces yo trato de comunicarme con Heiser, de invitarle a mi casa a que venga en febrero de este año. Y cuando entonces ellos vinieron a mi casa, conversamos con mi sobrina, estuvo también presente mi papá, mi hermano. Entonces ahí hablamos de que él tiene que cuidarlo, tiene que protegerlo. Él nos garantizó a nosotros que ser el mejor padre, que esto, que lo otro. Yo confié, porque yo lo metí a mi casa, donde tengo a mi sobrino chiquito, donde estamos nosotros. O sea, porque meter a esta persona es un salvaje para mí, o sea, no tiene ni nombre. Pero tú hasta ahí creías hasta de que ahí era una buena persona. Hasta ahí yo confié en él, pensé que era una buena persona. ¿Ya? Y después en febrero, ya el 24 de febrero, es que suceden esas cosas. ¿Y cómo te enteraste? Cuéntame. Mi sobrina viajó a Arequipa, nosotros no nos enteramos hasta ese entonces, mi sobrina viajó a Arequipa, ahí es cuando el padrastro se trata de comunicar conmigo, y que llámeme, yo le llamo, le digo, señor, ¿qué pasó? Por favor, hable con mi sobrina, me dice, habla con ella, algo ha pasado. Y entonces yo trato de comunicarme con ella, y tengo unas conversaciones en el Facebook donde yo hablo con ella, le digo, ¿qué pasó, hija? Dime. Y ella me dice, tía, él abusó de mí. Esta es precisamente la conversación entre Merly y su sobrina. Esta conversación es del 20 de abril de este año. Merly le dice a su sobrina, obviamente no vamos a decir el nombre porque es menor de edad, la adolescente que ha sido violada, le dice, ¿cómo estás? Y la adolescente responde, más o menos, tía. Merly, la tía, le dice, ¿qué pasó? Cuéntame, yo no diré nada. Y la adolescente le dice, sí, tía, ay, tía, pasó lo peor. ¿Por qué, hija? ¿Qué ha pasado? Le dice Merly. Ay, tía, le dice la adolescente, el señor Heiser, es decir, su padre biológico, el señor Heiser abusó de mí. Merly le dice, ¿el señor que fuiste a la casa, con el que fuiste a la casa? ¿Cuándo pasó eso? ¿Y quién sabe? Entonces la adolescente le dice, sí, tía, él abusó de mí el 24 por la madrugada. La violación sucedió el 24 de febrero de este año, cuando esta adolescente tenía 15 años y pese a que no tenía a su mamá, porque ya les conté que su mamá lamentablemente murió de cáncer, no tenía a su mamá para contarle el infierno que ella estaba viviendo, tuvo que armarse de valor, llamar a su padrastro, que fue el hombre que la crió, y que vivía en Arequipa, ¿para qué? Para pedirle que por favor viniese a Lima a buscarla y la sacara de esta casa. Y cuando vino el padrastro, se fueron a Arequipa, cuando llegaron a Arequipa, en medio del shock y el dolor que ella estaba viviendo, al fin tuvo la valentía de contarle a su padrastro Alejandro, que va a estar aquí en el set en unos minutos, que su padre biológico la había violado. Y como el violador insistía en llamar a su hija para que regrese a Lima, para que vaya a su casa nuevamente, el padrastro decidió grabar la llamada para tener una prueba y poder meterlo preso. Pero ¿qué creen ustedes? Ni la confesión del violador sirvió para que la fiscalía pida detenerlo. En unos minutos ustedes van a escuchar el audio completo y conocerán a Damiana. ¿Quién es Damiana? La mujer que vivía con este miserable el día que este miserable violó a su hija de 15 años. Regresamos con esta historia. Júrame que no vas a volverme a violar. Yo te prometo, por favor, te prometo que no va a volver a pasar. No lo voy a hacer más, nunca más. Por favor, hija. Te prometo, mamá. Te prometo, ¿sí? Regrese, hija, para la casa.
La historia de hoy es una de esas historias que de verdad no terminan de dejarme aterrada y asqueada, porque no logro entender, y seguramente ustedes tampoco, cómo un padre puede ser capaz de violar a su propia hija, una adolescente de 15 años. Y lo peor de todo es que este violador llamado Heiser Cubas Vázquez ha confesado en un audio la aberración que cometió. Es más, le pide perdón a su hija y le dice que no volverá a violarla. La policía y la Fiscalía del Distrito de Tiabaya, de Arequipa, en abril de este año, o sea, desde hace ya 7 meses, sabían de esta terrible historia. Tenían el audio también. Pero como la violación ocurrió en Caraballo, es decir, aquí en Lima, ¿qué hizo la Fiscalía de Tiabaya? Envió los documentos, el examen del médico legista, que efectivamente arroja defloración, y el audio de la confesión del violador, que ustedes van a escuchar completo en unos segundos. Todo esto lo envió hace 5 meses, Hace 5 meses lo envió en junio de este año a la primera Fiscalía Provincial Mixta de Caraballo. Sin embargo, el violador Heiser Cubas Vázquez sigue libre y ni siquiera tiene orden de captura, pese a que le pide perdón a su hija por haberla violado. Quiero que escuchen todo el audio completo. Aquí está el audio completo de la confesión. ¿Aló? Sí, que se cortó la llamada. Sí, se cortó. Bueno, ¿no estás ocupada? No, se cortó, no sé qué, la señal está mal acá. Ah, ya. ¿Estás solita? ¿Ah? ¿Estás solita? Sí. Escúchame, mamá. Quiero que me escuches, ¿ya? Por favor. ¿Me Ya. escuchas? Ya dígame. Escucha. Vamos. Vuelve, mi amor, acá. Vuelve, chiquita, a la casa. Tú sabes que en veces el demonio entra en otras personas, pero mamá, yo quiero que tú me entiendas. Yo no quiero seguir llorando más lejos de ti. Sabes que yo te adoro un montón. Sabes que yo te quiero mucho. Micho, por favor, vente acá a la casa. Mami. Si me hubieras querido, no me hubieras hecho así. Mami, nunca voy a volver a pasar, por favor, hijita. Vente a la casa. Ya, pero prométeme que nunca más vas a volver a abusar de mí. Te prometo, mi amor, te prometo, por Diosito, que no, te prometo. Que Dios me parta la cabeza si yo sé que tú me quieres de acá en adelante, por favor, te prometo, que yo quiero que vengas acá y tú y tranquilo. Yo no quiero que me vayas a volver a violar, aunque sea. Hijita, no va a volver a pasar, por favor. Yo te estoy diciendo, te estoy hablando con palabras, con lágrimas, pidiendo a Dios que todos los días ruego a Dios que regreses acá y quiero que vuelvas acá, estés acá en la casa de tu hija. Vente, mamá, yo no quiero que estés sufriendo por ahí, que te estás sufriendo, hija. Vente, papá, hija, por favor. Júrame que no vas a volverme a violar. Hija, yo te prometo, por favor, te prometo que no va a volver a pasar. No lo voy a hacer más, nunca más. Por favor, hija. Te prometo, mamá, te prometo. ¿Sí? Regrese, hija, para la casa, por favor. Mi sobrina relata de que ella estuvo en la casa de su abuela. La abuela estuvo de viaje, estuvo acá en Lima, que es por Caquetá, por ahí, por esa zona que vive. Estuvo ahí. Entonces él, como hace taxi, va a recogerlo a las 10 de la noche, ¿ya? Y están viniendo y dice que le dice, hijita, toma un caramelo, así. Y él le dice, no papi, no quiero, tengo hambre, vamos a comer. No, te traigo esto para que comas. Es como que comió algo, un caramelo, un chupetillo, qué sé, y como que le dio una droga, tal vez alguna sustancia allí, y ella se durmió. Cuando de pronto se despierta y estaba detrás y estaba desnuda. Y su papá estaba sobre ella, o sea, es algo asqueroso. Y entonces ahí le dice, ¿qué estás haciendo? Y agarra, él se levanta, perdóname, no sé lo que hice, y le da un cuchillo y le dice, mátame. Y entonces ella agarra, dice que lo tira el cuchillo y le dice, ¿sabes qué? Llévame a la casa. Y al llegar a la casa, ella le comenta a la esposa de él, que es la señora Damiana, le comenta, le dice todo lo que pasó. Pero esta señora tampoco denunció. Teniendo hijas. Teniendo además. hijas. Claro, como yo le digo, tiene hijas, ¿no? Hasta, o sea, es un demonio el que tiene en su casa. Quiero leerles lo que Alejandro es el padrastro de esta adolescente, declaró en la comisaría cuando la víctima de 15 años le contó el infierno que vivió junto a Heiser, su padre biológico. Ella le cuenta a su padrastro Alejandro que llorando, que cuando esto sucede, llorando, habló con Damiana, la pareja de su padre biológico, y le contó llorando lo que este miserable le había hecho. Y aquí está lo que le cuenta esta adolescente a su padrastro. Y esto es lo que dice Alejandro, el padrastro, en la comisaría. Le cuenta que esta adolescente, la víctima, le comenta a su madrastra, Damiana Kulki Fernández, lo sucedido. La madrastra la abraza, se pone a llorar con ella
Y en lugar de ella ir a las autoridades pues a denunciar, ¿qué creen que hizo esta mujer? Le dijo que a lo mejor podía quedar embarazada y le dio la pastilla del día siguiente. Y siguió viviendo con el violador en su casa, con quien además tiene 2 niñas. Escuchen lo que esta mujer responde cuando Merly, la tía de esta adolescente, va a decirle que ella, al haber callado, también es cómplice. Escuchen lo que dice Damiana. Porque usted también ha sido cómplice de eso, porque usted a ella le ha dado una pastilla. Ahí dice, usted le ha dado una pastilla del día siguiente. No, la pastilla. ¿Usted dice que no le ha dado la pastilla? Yo tengo que declarar al rato que me van a llamar. Como las cosas como han sido, voy a declarar. Otra cosa no tengo que, Porque al final de todo esto, usted ha sido cómplices, ¿no? O sea, ¿acaso darle a una niña una pastilla del día siguiente, no cabe en su cabeza. Si fuera su hija, ¿usted lo haría a su hija eso? ¿Yo acaso le he hecho daño? Que me vean con problema a mí. Pero es su esposo, él ha sido es el papá de sus hijos. Ya es su papá, el papá de mis hijos, pero yo tengo, ¿qué tengo que ver con eso yo? Ya como le he dicho, yo tengo que declarar lo que sé, pero en la comisaría usted no tengo por qué decirlo. Y después que pasó lo de la violación, mi sobrina normal estaba acá, él llegaba, ¿usted cómo veía eso? O él se fue, o él le hablaba a ella, porque ella después que pasó todo eso, ella todavía estuvo un tiempo acá. Sí, él no paraba. Ya no, él no estaba acá ya. No paraba acá. Nos iban al colegio, temprano. Llegaba más o menos al mediodía a dejar plata y se iban. Llegaban de regreso más tarde al colegio. Y cuando mi sobrina decide irse, ¿qué es lo que le dice a ustedes? Nada, que quiere irse nada más. ¿Y Heiser qué dijo? Porque él sabía lo que ha hecho, ¿no? Eso no sé qué le diría a Pazuli. Es evidente que esta mujer llamada Damiana Kulki Fernández se queda callada porque sabe pues que el no haber denunciado inmediatamente como debió hacerlo y haber tenido al violador y a la víctima viviendo bajo el mismo techo es cómplice de tamaña aberración. Pero ahí la ven ustedes imperturbable y ojo que tiene 2 hijas con este miserable que ojalá no haya pasado nada con estas niñas. Pero ustedes dirán, ¿por qué este violador está libre pese a que él confesó? Yo les voy a contar porque llevamos semanas investigando esta historia. Cómo este infeliz, habiendo estado en la comisaría de San Martín de Porres, igual así lo dejaron libre. Así como ustedes lo oyen, libre. Se fue libre y feliz. Regresamos con el primo de este violador que cuenta todo lo que pasó hace 4 meses. Él estuvo este día en la comisaría. Es como para no creer realmente el tipo de injusticia, el tipo de impunidad asquerosa realmente que hay en nuestro país. De verdad que es increíble que teniendo el audio en el que un violador le pide perdón a su hija por haberla violado, no solo no esté preso, sino que además, gracias a la fiscalía, ni siquiera tiene orden de captura. Es increíble. Escuchen nuevamente este audio. Escúchenlo ustedes. ¿Habló? Sí, que se cortó la llamada. Sí, se cortó. ¿No estás ocupada? No, se cortó, no sé qué, la señal está mal acá. Ah, ya. ¿Estás solita? ¿Ah? ¿Estás solita? Sí. Escúchame, mamá. Quiero que me escuches, ¿ya? Por favor. ¿Me escuchas? Ya, dígame. Escucha. Vamos. Vuelve mi amor, papá. Vuelve a la casa. Tú sabes que en veces el demonio entra en el corazón de las personas. Pero mamá, yo quiero que tú me entiendas. Yo no quiero seguir llorando más lejos de ti. Sabes que yo te adoro un montón. Sabes que yo te quiero mucho. Michi, por favor. Vente a la casa. Mami. Si me hubieras querido, no me hubieras hecho así. Mami, nunca voy a volver a pasar, por favor, hijita. Vente a la casa. Ya, pero prométeme que nunca más vas a volver a abusar de mí. Te prometo, mi amor, te prometo por Diosito, que no, te prometo. Que Dios me parta la cabeza si yo te tu mentira, ya en adelante, por favor, te prometo, que yo quiero que vengas acá y estoy tranquilo. Yo no quiero que me vayas a volver a violar, aunque sea. Hijita, no va a volver a pasar, por favor. Yo te estoy diciendo, te estoy hablando con palabras, con lágrimas, pidiendo a Dios
Todos los días ruego a Dios que regreses acá y pero que vuelvas acá, que se están acá tus hijos. Vente, mamá, ya no quiero que estés sufriendo por ahí, que estás sufriendo, hija. Vente acá, hija, por favor. Júrame que no vas a volverme a violar. Hija, yo te prometo, por favor, te prometo que no va a volver a pasar. No lo voy a hacer más, nunca más. Por favor, hija. Te prometo, mamá, te prometo. ¿Sí? Regresa, hija, para la casa, por favor. Llevamos varias semanas investigando esta historia, por eso sabemos exactamente cómo la burocracia, la falta de interés de las autoridades en un caso pero tan grave, han permitido que un violador, que además trabaja como taxista, siga libre. Desde hace 5 meses, la primera Fiscalía Provincial Mixta de Caraballo tiene el audio que ustedes acaban de escuchar. Todo el audio completo lo tenían. Tiene además el examen del médico legista y hoy van a estar aquí con nosotros el padrastro del adolescente, el primo del violador, que es testigo de lo que pasó el día que este violador fue intervenido en la comisaría, que estuvo en manos de la policía, pero a las pocas horas lo dejaron ir y él se fue feliz de la vida, como si nada pasara. La primera Fiscalía Provincial Mixta de Caraballo, con el desgano y la desidia, pues, a la que ya nos tienen acostumbrados nuestras autoridades peruanas, citan al violador, a la mamá del violador, a Damiana, la expareja de este abusador, al adolescente para que pase por cámara Gesell y a Alejandro, el padrastro, que como él crió y reconoció legalmente al adolescente, para la ley evidentemente es el padre. Bueno, según el padrastro, nunca fue notificado. Recuerden que él además vive en Arequipa, pero ya está aquí en el canal y en unos minutos va a entrar al set y ustedes lo van a escuchar. La cuestión es que nadie fue a la citación de la fiscalía y la fiscalía dijo, ay, bueno, pues qué mala suerte, ¿no? Si nadie viene ya, pues no importa. Entonces el violador, el padre violador, siguió hostigando a su hija libre, ¿no? Siguió hostigando a su hija y logró que ella viniera hasta Lima. En julio aproximadamente, el padrastro nos va a contar cuál era el plan de esta adolescente y se van a quedar ustedes aterrados. Ella llega aquí y en el terminal, pues como este miserable que estaba denunciado, la recibe el primo de este tipo, es decir, del padre biológico, que también terminó en la comisaría y que va a contar qué fue lo que pasó ahí en la comisaría. Escuchen cuando Merly, la tía del adolescente, va a buscar al primo de este abusador. Escuchen. ¿Escucharon el audio ahí o no lo escucharon? No. Pero sabían del audio. Yo no sé si sabían ahí o no sabían, pero los otros tampoco yo sabía. El audio. Ellos no sé si sabían o no, pero los otros que la denuncia ya lo vieron en el sistema que estaba ahí. La denuncia estaba ahí, pues. Yo estaba allá, porque yo estaba adentro, sentado, él estaba allá. Le dijeron, señor, ¿usted sabía que tiene otra denuncia acá por violación? No. Señorita, quizás será una equivocación. Estaba ahí. Ahí está mi sobrina. Sí, estaba ahí y le dice. Y le dijo la policía, nunca le he dicho al señor que lo denunciable. No. Entonces le digo, señor, ¿usted no sabía que tiene una denuncia por violación de su hija? Le dijo, no, en ningún momento. Entonces le digo, hijito, ¿por qué has hablado de otras cosas? Era revuelta, no le hacía caso. Hijita, ¿por qué has hablado de otras cosas? Le dice, ¿por qué? ¿Tú has hablado de otras cosas? Hija, ¿te estoy hablando tú sola? Sí, le digo. O sea, él le preguntó a su hija que le preguntó. ¿Y la policía qué dijo? ¿Escucharon todo eso? Escucharon para adentro, en la sala adentro. Delante de la policía le dijo. Sí, le dijo. Se quedó ahí. Ay, hijito, ¿quién te aconsejó que hables de estas cosas? ¿Quién te aconsejó? Ya, señor, cállese, le dijo. La gorda. Cállese, eso usted va a dar resolución al poder policial. Y lo cayó. La gorda, ¿esa era de familia? ¿De qué era? La de familia, claro. Era la jefa de ahí de familia, creo, ¿no? Claro. ¿Cómo pudo permitir pues decir, ándate? Sabiendo con esas denuncias graves que tenía ahí. No, que normal. Y ya lo detuvieron ahí, ya lo dijeron cosas mojadas. Ya le dijeron que iban a pasar a poder policial. Le dije, ahí ya quedó. Esperaba que ahí quedara. Y este infeliz, prófugo, jactándose tal vez de nosotros, porque saber lo que ha hecho en la comisaría es reírse de nosotros. Porque ahí están todos, y después que salga libre, se ríe de nosotros. Ay, si estaba el audio bien clarito, el audio, está la denuncia ahí. Mira, si la misma policía lo ha dejado, estando ahí, teniendo conocimiento de eso, ¿nosotros qué podemos hacer? Si la misma autoridad hacen eso.
Lo dejaron libre en la comisaría de San Martín de Porres. ¿Por qué lo dejaron libre? Porque simplemente no había una orden de captura contra este miserable. Entonces, el padrastro, el señor Alejandro, desesperado, pues, ¿no? Ya habían pasado varios meses, ¿qué hizo? Y no pasaba absolutamente nada. ¿Qué hizo? Acudió al Ministerio de la Mujer y en el Ministerio le dieron un abogado del Estado. ¿Qué hizo el abogado? Hizo lo correcto, pidió prisión preliminar el 24 de agosto de este año. El 24 de agosto de este año. Y resulta que, ¿qué creen ustedes? ¡Oh, sorpresa! El documento desapareció. Desapareció del expediente, se hizo humo de la primera Fiscalía Provincial Penal de Caraballo. En ese momento quiero decirles que el violador aún seguía viviendo en su casa, aquí en Lima. Es decir, la Fiscalía pudo aceptar el pedido de prisión preliminar y simplemente capturarlo y que este tipo esté preso, pero no lo hizo. En el próximo bloque ustedes van a saber qué fue lo que hizo el violador. Regresamos con nuestra historia. Yo estaba llorando y después me dijo que después había abusado. Yo le dije denúnciale, pues. Que lo había violado. Sí, le dije que... Han pasado 9 meses desde que una adolescente fue violada por su padre biológico. Lo alucinante es que esta hija también habría sido producto de una violación, es decir, la madre, antes de morir, contó que ella había sido violada por este hombre. Pero como esta señora lamentablemente tuvo leucemia, antes de morir ella quiso perdonar al padre biológico de su hija. Este hombre, para que ustedes lo vean, llamado Heiser Cubas Vázquez, que en ese momento pues había demostrado arrepentimiento y preocupación por una hija a la que además él abandonó. Una adolescente que fue criada y reconocida legalmente por un buen hombre llamado Alejandro, que en unos segundos va a entrar aquí al set a contarnos toda la historia. Hay documentos. Hay exámenes de un médico legista. Hay un audio en el que este miserable le pide perdón a su hija por haberla violado. Hay un abogado que ya le pidió a la primera Fiscalía Provincial Penal de Caraballo la detención de este violador confeso. Pero aún así, la primera Fiscalía Provincial Penal de Caraballo, que tiene este caso, no ha aceptado ni ha denegado el pedido de detención que pidió el abogado hace 3 meses. ¿Por qué? Porque aunque ustedes no lo crean, no encuentran este documento. Se ha perdido este documento. No está. Desapareció. Se esfumó. No está en los expedientes. Así como ustedes lo escuchan. Entonces, gracias a nuestra fiscalía, de verdad que este caso es indignante, gracias a nuestra fiscalía, este violador no solo sigue libre, sino que se esfumó. Escuchen nuevamente este audio. ¿Habló? Sí, que se cortó la llamada. Sí, se cortó. Bueno, ¿me estás ocupada? No, se cortó, no sé qué, la señal está mal acá. Ah, ya. ¿Estás solita? ¿Ah? ¿Estás solita? Sí. Escúchame, mamá. Quiero que me escuches, ¿ya? Por favor. ¿Me Ya. escuchas? Ya dígame. Escucha. Mami, vuelve mi amor acá, vuelve a la casa. Tú sabes que en veces del demonio entra en el corazón de las personas, pero mamá, yo quiero que tú me entiendas. Yo no quiero seguir llorando más lejos de ti. Sabes que yo te adoro un montón. Sabes que yo te quiero mucho. Michi, por favor, vente a la casa. Si me hubieras querido, no me hubieras hecho así. Mami, nunca va a volver a pasar, por favor, hijita. Vente a la casa. Ya, pero prométeme que nunca más vas a volver a abusar de mí. Te prometo, mi amor, te prometo, por Diosito, que no, te prometo. Que Dios me parta la cabeza si yo sé que tú me quieres de acá en adelante, por favor, te prometo, que yo quiero que vengas acá y estoy tranquilo. Yo no quiero que me vayas a volver a violar, aunque sea. Hijita, no va a volver a pasar, por favor. Yo te estoy diciendo, te estoy hablando con palabras, con lágrimas, pidiendo a Dios que todos los días ruego a Dios que regreses acá y quiero que vuelvas acá, estés acá en la casa de tu hija. Vente, mamá, yo no quiero que estés sufriendo por ahí, que te estás sufriendo, hija. Vente acá, hija, por favor. Júrame que no vas a volverme a violar. Hija, yo te prometo, por favor, te prometo que no va a volver a pasar. No lo voy a hacer más, nunca más. Por favor, hija. Te prometo, mamá, te prometo. ¿Sí? Regrese, hija, para la casa, por favor. Ahora vean y escuchen lo que pasa cuando Merly,
la tía del adolescente va a buscar nuevamente a Damiana, la expareja de este violador que, lejos de denunciar en ese momento cuando el adolescente le confesó llorando lo que este miserable, en ese momento su pareja, había hecho, no solo cayó, sino que le dio la pastilla del día siguiente como preocupándose para que por si acaso no quede embarazada. Y siguió viviendo con él, como si nada pasara, y con la víctima también en la casa, y exponiendo además a las 2 hijas, 2 niñas que tuvo con este miserable. Conmigo ya no estaba viviendo, sí, estaba con problemas que tenía otra mujer. ¿Él tiene otra esposa ahora? Tenía otra mujer, tiene otro hijo. A Heiser le enfrentó a él, le preguntó que por qué le violó a su hija. Yo lo nego porque todo hombre es muy... Pero si hay hay un audio, usted sabe que hay un audio donde él confiesa que él sí lo violó. Ninguna persona así lo haga te va a decir yo lo hice. Eso sí, de hecho. Nunca te lo va a decir así. ¿Cómo, de qué forma ella le dice? Ella estaba llorando y después me dijo que su papá había abusado, entonces yo le dije denúnciale, pues. Que lo había violado. Sí, me dije que lo haga lo mismo como dices que te ha hecho, me dije. Si él tiene que ir a la cárcel, que se vaya. A mí no hay problema. Yo le dije, siempre le he dicho. ¿Y usted más o menos no sospecha dónde está él? Porque de verdad, por mí, o sea, yo quiero que él se vaya preso. Eso está bien, pero ¿dónde? No sé. Él siempre ha recorrido por todo lugar. Más o menos no sospecha dónde está él, usted ahorita. Él me decía que se iba por Jaén, no sé, antes cuando era solo. Y yo lo conocí en la selva, pero imagino que si hay gente que lo conoce en la selva, en mi familia, de que han escuchado eso, no quieren. Y se comunica con su mamá de él, de repente le dice dónde está. Regresamos con Alejandro, el padrastro del adolescente. Regresamos también con Merly, aquí en el set, la tía del adolescente. Con Wilmer, el primo de este miserable que estuvo con él el día que fue intervenido y que en la comisaría lo dejaron libre. Volvemos con eso. Regresamos con el final de esta historia. Esta noche, en Día D, el sicario de la toalla blanca, ¿quién ordenó la muerte de Junior Tarazona Acher? Además, la vida formidable del primer actor Carlos Gasols y la constante cátedra de un caballero de la actuación nacional. Bueno, yo hoy estoy con el señor Alejandro, por favor, señor Alejandro. Sí. Gracias por venir. El señor Alejandro, como ustedes ya saben, se los había estado comentando en el bloque anterior, él es el padrastro de la adolescente que ha sido víctima de violación. Él es el hombre que la crió. Él le puso el apellido cuando este miserable llamado Heiser Cubas nunca la reconoció legalmente y habría sido producto, además, esta adolescente de una violación. Es decir, habría violado también a la mamá, que fue pareja durante ¿cuántos años de usted? Lida, ¿no? Sí, Lida ha sido pareja hasta el 2016 que ella fallece. Que ella fallece. Sí, en 2016. ¿Ella le contó a usted que este tipo la había violado? Sí, tuvo ese embarazo no deseado a la fuerza por parte del señor Heiser, que era su primo hermano, porque son hijos de 2 hermanas. Primo hermano, Sí, además. sí. Ok, pasó el tiempo y finalmente ella lamentablemente tiene leucemia y fallece. Sí. Pero ella decide al final perdonar a este hombre llamado Heiser, que es el padre biológico, sin imaginar evidentemente lo que iba a pasar después. Yo le he podido contar a las personas que nos están mirando todo lo que ha sucedido. ¿Qué fue lo que le dijo su hija cuando finalmente decide darle una oportunidad a este hombre para que se comporte como un padre? ¿Qué fue lo que le dijo cuando lo llama a usted, que vive en Arequipa, y le dice, a usted le dice papá, evidentemente, claro, papá, ven a recogerme? ¿Qué es lo que le dijo? Ella me dice, papito, ¿cuánto quisiera terminar este año con ustedes, con mis hermanitos, terminar el 5º año de secundaria? Entonces yo le digo, pues encantado, si tú quieres estudiar acá, veremos si es que hay vacante. Ok. Entonces le digo, mírate, espérame, si hay vacante, te estoy trayendo, y si no, a mediados de año. Hasta ahí usted no sabía nada de lo que estaba pasando aquí en Lima. Nada. Entonces, de inmediato al otro día voy, veo vacante, le comunico, entonces me dice,
pero si vienes no le digas a papá Heiser que estás viniendo. Yo acá le voy a dar la sorpresa. Para eso, ¿usted conocía a Heiser, que era el padre biológico? Sí, lo conozco a él cuando fallece en el 2006. Su esposa. Vida, sí. Ya, y en ese momento, usted no pensaba nada de No, nada ¿qué malo. iba a pensar? Pues lo malo que iba a suceder, porque si él está queriendo dar la paternidad, supongo que tenía una buena voluntad. ¿Y qué le dijo usted? Entonces, Le dijo, yo que- quiero criar a mi hija. ¿Qué le Él contó? me dijo, Porque usted finalmente ha criado a... claro, ya tantos tiempos le he tenido, le he criado, lo estaba educando y entonces, pero para eso ya, toda esa conversación ha tenido con Lida Heiser, de que le iba a dar un año antes ya la paternidad y un adelanto para el ADN, ahí no recibo, claro. en 2015, entonces el 2006 cuando fallece, quedó que la niña decidía quedarse con Heiser porque su mamá le encomendó que podía quedarse ahí. Que podía quedarse Sí. ahí sin imaginar nada. Sin imaginarse Entonces, nada. regresemos a la historia. Sí. Su hija, porque viene a ser su hija, Sí. la llama y le dice, ven a recogerme, quiero estudiar allá. Sí. Cuando ya está allá, a los días que está allá, le están llamando sus primos que por qué había ido, qué es lo que había pasado. Entonces le digo, ¿cuál la llama? Entonces me dice, me están llamando de esto. Al final ella ya me comenta lo que había sucedido. ¿Qué le contó Que él exactamente? fue víctima de la violación y que ella le había contado a la señora Damiana, le había contado a su tía, a su abuelita Jesús, y nadie se hicieron nada de poder denunciarlo. ¿Ya? Entonces, yo en ese momento no sabía qué hacer. He llamado a toda su familia de ella. Primero Llamó llama a Merly. a Merle. Merly, ¿puedes pasar, por favor? ¿Cómo estás? Merly, llama a Merly, que es finalmente la media hermana de Lida. Media hermana, sí. Ya, entonces, usted le dice, ¿qué le dice a Merly? Lo que le había sucedido a que había sido víctima de la violación de Heiser, que era su papá, como dice, legal o biológico. Y de ahí llamó también a Wilmer, yo también le he avisado a él. He avisado a varias familias que... No sabía qué hacer. Y de ahí me he acercado también a la demona. Entonces me dice, pero ahora para hacer la demanda, tienen que tener evidencias, porque ya ha pasado días. Ajá. Entonces, ahí bajamos la aplicación para que le graben ahí un audio de esa grabación. Para que le grabe, porque es verdad que él Se llamaba a su contaba, hija. constante llamaba. ¿Qué Entonces yo le le digo, decía? ¿qué te llama? ¿Por qué? ¿Cuál es la conversación que tiene? Pero yo me da la ¿Ya? curiosidad, entonces me dice, me pide que no te cuente lo que él me había violado. Eso no quiere que te cuente. Entonces yo le digo, pues entonces si es así, pídele perdón, dile que te pida perdón, pues ha sido Para tal como tener la habla, evidencia. para tener la evidencia para yo poder irme a la policía, porque como me dijo en la demona del distrito, que teníamos que tener algo de evidencia, porque no había pasado los días, ya había pasado los días, no es como del momento que se puede hacer, Claro. no estaba fragante. Claro, el no había hecho. flagrancia. Ajá. Entonces usted decide, ¿podemos escuchar el audio, por favor? Usted decide, vamos a grabar este audio para tener una prueba. Yo le digo, si puedes, grábalo. Entonces, y ella de inmediato ha hecho bajar esa aplicación a su celular y le ha grabado. Ya, vamos a escuchar el audio. ¿Aló? Sí, que se cortó la llamada. Sí, se cortó. Bueno, ¿no estás ocupada? No, se cortó, no sé qué, la señal está mal acá. Ah, ya. ¿Estás solita? ¿Ah? ¿Estás solita? Sí. Escúchame, mamá. Quiero que me escuches, ¿ya? Por favor. ¿Me escuchas? Ya dígame. Sí, mami, vuelve mi amor acá, vuelve a la casa. Tú sabes que en veces el demonio entra en el corazón de las personas, pero mamá, yo quiero que tú me entiendas. Yo no quiero seguir llorando más lejos de ti. Sabes que yo te adoro un montón. Sabes que yo te quiero mucho. Michi, por favor, vente acá a la casa. Si me hubieras querido, no me hubieras hecho así. Mami, nunca va a volver a pasar, por favor, hijita. Vente a la casa. Ya, pero prométeme que nunca más vas a volver a abusar de mí. Te prometo, mi amor, te prometo, por Diosito, que no, te prometo. Que Dios me parta la cabeza si yo sé que tú me quieres de acá en adelante, hijita, por favor, te prometo, hijita, yo quiero que vengas acá y tú y tranquilo. Yo no Ven, quiero que me mamá. vayas a volver a violar, aunque sea. Hijita, no va a volver a pasar, por favor. Yo te estoy diciendo, estoy hablando con palabras, con lágrimas, pidiendo a Dios que todos los días ruego a Dios que regreses acá, hija. Pero que vuelvas acá, estés acá en la casa de tu hija.
Vente, mamá, yo no quiero que estés sufriendo por ahí. Que tú estás sufriendo, hija. Vente para acá, hija, por favor. Júrame que no vas a volverme a violar. Hija, yo te prometo, por favor, te prometo que no va a volver a pasar. No lo voy a hacer más, nunca más. Por favor, hija. Te prometo, mamá, te prometo. ¿Sí? Regrese, hija, para la casa, por favor. Cuando usted escuchó el audio, ¿qué fue lo primero que se le vino a la mente y al corazón? Fue rabia, fue pena, realmente, que escucharlo me duele mucho. Y me fui a la policía, de luego nomás, ya con las pruebas, y se ha hecho todas las denuncias correspondientes, el oficial Morocco me ha atendido. Alejandro, has criado a una hija que no es tu hija biológica, le has dado tu apellido, la has cuidado, la has protegido, como un papá lo hubiese Realmente hecho. mentí hasta a mi mamá diciendo lo que era mi hija, para que nadie le falte respeto y llegar a este tema. ¿Qué sientes por ella? Mucha pena siento de ella que esto todavía ha sucedido, y pensando, como dice, que ella va a estar bien. Este año yo lo dejé porque, como dice, se me vino todo abajo, morirse su madre, me quedé con los menores, quedarme sin el trabajo, vivo en casa arrendada. Por eso yo la había dejado, no la dejaba tampoco. Pero pido justicia, como dice los fiscales, que vean el caso, porque no hay más otra evidencia. ¿Qué pruebas más pueden esperar los fiscales? Porque él debe estar ya preso. Y eso es lo que más indignación Es lo que uno más siente, indigna, ¿verdad? Ahora, ¿Tu hija cómo cambió en todo este tiempo? ¿Por qué es tu hija finalmente? Sí. Más allá de que no lleve tu ella sangre. vive sufriendo, ¿verdad? Sufre psicológicamente ya con todo este caso que vive sufriendo, porque en julio se va y lo trae. De una u otra manera le ha convencido, donde él lo vuelve a traer. Hay una denuncia por el secuestro. Eso quiero explicarles a las personas. En julio, él logra convencer, no sé cómo, y ahorita me vas a contar, logra convencer de que tu hija, la adolescente, víctima, no puedo decir el nombre evidentemente porque es menor de edad, tiene ahora 16 años, viaje de Arequipa a Lima, que venga hasta acá. Entonces él evidentemente estaba asustado y no sabía qué estaba pasando, y uno de tus hijos logra, a través de este WhatsApp, logra comunicarse con ella. Le dice, seguro que tú no querías irte, le dice, ¿verdad? Sí. Y ella responde, mis planes eran a fin de año, ya se dieron cuenta cómo miente. Te creemos a ti, le dice tu hijo. Sí. Ahora no puede hablar. En ese momento, como ella no estaba, nadie sabía dónde estaba, tú logras llamar a Heiser. Sí. ¿Y qué es lo que le dices? Me dicen, no lo tengo, no sé, dice, yo estoy trabajando acá. Y entonces, ahí hay una donde ella manda Para esto ya estaba la denuncia de violación. Ya estaba, ya existía la denuncia de violación. ¿Ok? Ya tenían el audio, ya se lo había mostrado a la fiscalía, ya todos sabían, la policía, la fiscalía en Arequipa, los documentos todos ya estaban de Arequipa, ya habían... Ya estaban acá en Caraballo. Acá en Caraballo. Peor todavía. Ya estaba acá en Caraballo. Con el audio y todo. Sí. Entonces... Hay un celular lacrado ahí donde está el audio que lo tiene la fiscalía, que... Increíblemente todavía no lo han abierto, creo. No, hasta ahorita no se da ese... Sí, es increíble. Yo te entiendo lo que tú estás viviendo en este momento. Y entonces, ¿qué sucede? Ya. Llega aquí. Llega acá, cuando lo tiene acá, hace el tremendo papel diciendo de que él no lo trajo acá. Incluso al técnico Llerena de la DINICRE en Arequipa le dice, ahorita me acabo de informar que ella ha llegado acá. Al terminal. Al terminal de Cono Norte. ¿Ya? Cono Norte, se da acá el último. Y no la recoge él. No lo recoge, hace recoger con el señor Wilmer. Con el señor Wilmer. Wilmer, ¿puedes venir, por favor? Gracias primero por haber aceptado venir. ¿Cómo estás? Tú eres primo de Heiser. Primo de Heiser, exactamente. Y tú no sabías nada. Cuando tú recoges a esta muchacha, a esta adolescente, la recoges en el terminal. ¿Qué te dice Heiser? ¿Por qué tú vas a recogerla y no va él? Me llama, dice, tío, yo quiero ir a tu casa y quiero que me recojas. Ya. Yo estaba trabajando y al escuchar esa llamada yo dejé de trabajar y fui a recogerlo, lo que era en Plaza Norte. Ok. Y pasa que le encuentro ahí y le digo, ¿pero has venido sola? Sí, tío, me dice. Y entonces yo le digo, pero sola no has venido porque yo sé...
sabía que una persona menor de edad no puede viajar sola. Claro. Alguien te ha traído. Y la menor, porque ya vinieron a la menor, dijo que yo he venido. En un principio dijo sola, pero después dijo, no, me ha traído mi papá. ¿Quién es tu papá, fulano de tal? O sea, ¿Heiser la había traído? ¿Heiser la ha recogido de Arequipa? De Arequipa lo trae en un auto él lo había particular. traído y lo había dejado ahí. Pagando su auto, traído desde acá y lo ha traído. Y entonces, Por eso, claro, y tiene lógica, pues siendo menor de edad, evidentemente no podía haber viajado. Y ella te dice como que tú la tienes que recoger porque ya él había puesto la denuncia por secuestro y no quería meterse en un problemón porque ya tenía la denuncia de violación. Acá está la declaración donde ella dice que todo estaba amenazada. Que estaba amenazada por teléfono, que si no venía, algo iba a suceder malo con sus hermanos. Eso es lo que... Aparte de eso, hay una cosa, cuando yo siempre le he preguntado si es cierto de lo que dice que ella se decidió venir ya para hacerse justicia por sus propias manos porque se sentía que no hay justicia para ella. ¿Eso le dijo ella? Ella me ha dicho a mí así. Tiene 16 años. Sí, pero lamentablemente ese día él se va, no se ha ido solito, porque si se hubiera ido solito de repente ella hubiera hecho esa... ¿Qué quería hacer exactamente? Hacer su justicia sola con sus propias manos. Yo, para mi parecer, entiendo que quería matarlo, porque no había más, pues yo quería ya hacerme justicia con mis propias manos y yo he comprado mi cuchillo para eso, me ha dicho. ¿Eso le dijo? Eso es lo que me ha dicho ella, sí. Pero eso no lo ha podido decir a la policía porque tiene miedo que la policía, al decir ella la verdad, le vayan a poner a la cárcel. Wilmer, cuéntame, ¿tú eres papá? Sí, soy papá, tengo una hija. ¿Por qué estás acá? Porque quiero que realmente estos casos no quede ahí nomás, se haga justicia, porque se lo merece. Que la justicia haga su trabajo. Siendo tu primo. Siendo tu primo hermano. Sí, mi primo, lamentablemente, ¿qué se puede hacer? Lo más indignante es que estar en manos de la justicia, estar en manos de una comisaría y lo han dejado libre. Claro. Claro, porque ya estaba en la justicia. Ok. No entiendo por qué salió así libre y... Se fue. Y se desapareció. ¿No lo has vuelto a ver? ¿No sabes nada de él? No tengo ni comunicación ni nunca más lo volví a ver hasta el día de ahorita. Y no lo quieres ver, evidentemente. Tampoco. ¿Por qué? Porque no la merece. Merly, ¿cuál es la sensación que tienes ahora? En realidad la sensación que tengo es de indignación, ¿no? Porque este señor tiene que estar preso, que se haga justicia, no puede estar libre. Gracias, Wilmer, por haber estado aquí. Gracias, Merly. Vamos a seguir hasta el final. Gracias por ayudarnos. Está conmigo el doctor Roberto Miranda. Doctor. Buenas noches. ¿Cómo estás? Es increíble este caso, ustedes ya se conocen, estamos en toda esta historia. Es increíble porque ya, ¿cómo se va a perder un documento en la fiscalía? No, increíble, obviamente. Es una locura esto. Una solicitud de detención preliminar que el mismo fiscal debería haber promovido ante el juez. Claro. No puede ser que a estas alturas tengamos un documento perdido y hemos tenido que reiterar, Andrea, este 7 de noviembre, nuevamente el pedido de detención preliminar, ya que no hay iniciativa de parte del Ministerio Público de investigar esto a profundidad. La investigadora del caso Mirta Tanacio, voy a decirles las cosas como son, ha estado en la primera Fiscalía Penal, en el segundo despacho, con el doctor Fiestas Vázquez, él es el fiscal adjunto, y la verdad es que en todo momento él ha estado con ganas, voy a decir las cosas como son, de tratar de digamos, hacer su trabajo, porque acá no se trata de un apoyo ni nada, es hacer su trabajo, cumplir con su chamba. Pero ¿qué sucede? Resulta que se perdió en esta fiscalía la solicitud de la detención preliminar que pide el abogado que primero tenía usted, un abogado de oficio del Ministerio de la Mujer. Acá yo tengo el documento, es increíble porque en el expediente de la primera fiscalía no está, desapareció, tanto así que mi investigadora le han pedido una copia. Esto ha sucedido hace 3 meses. Lo que dice aquí es lo siguiente: solicitamos detención preliminar del imputado al haber confesado el delito de violación del menor en un audio que ya todos ustedes han escuchado. 2. El denunciado tiene antecedentes por violación y secuestro de una menor. 3. Solicitamos impedimento de salida del país. 4. Solicitamos medidas de protección, garantía, se prohíbe acercamiento, comunicación ante coacción y amenazas. 5. Solicito prisión preventiva contra el agresor sexual padre biológico. Este documento no está. Desapareció de la fiscalía. No está. Han pasado 3 meses desde que el abogado solicita todo lo que les acabo de leer.
doctor. Tenemos el cargo y Hace esto 9 meses. merece una sanción de carácter disciplinario para Hace 9 aquellos que meses lo han han abusado de la hija del extraviado. señor. Y sobre todo la actitud inmediata que debe haber ante este tipo de ¿Cómo es denuncias. posible Existe que toda una esto esté política de pasando? Estado para que los casos de violación, que ahora son imprescriptibles, por un lado, y segundo, en este caso, el autor es familiar directo, es pariente padre consanguíneo. biológico. Ante esta situación, o sea, no queda otra que la cadena perpetua, obviamente en la sentencia que podría venir en el futuro. ¿Saben qué es lo peor de todo? Que cuando el abogado solicita la detención en la fiscalía, él seguía aquí en Lima. Él estaba aquí en Lima. Es decir, han podido ir a su casa, tocar la puerta, detenerlo. Pero no. Gracias a este tipo de justicia que tenemos, una justicia insensible, una justicia lenta, gracias a eso, gracias a toda la burocracia, al desgano, a la flojera, a no sé qué, este tipo, nadie sabe en este momento dónde está. Nadie sabe dónde está. Por eso estamos así. Y por eso estamos haciendo este programa. Porque no es posible que en un caso de violación, algo tan grave y que ha sucedido hace 9 meses, con un audio contundente que ustedes han escuchado hasta el día de hoy, este tipo no solo no tenga orden de captura, sino que además siga libre, feliz de la vida, como si nada pasara, mientras la víctima, la hija de este señor, que gracias a él, que él finalmente decide armarse de valor, denunciar. Es un hombre que además ha criado a una niña como si fuese su hija, que la ha cuidado, que la ha amado, que la ha protegido. Yo nada más, realmente, gracias al programa, gracias a usted, doctor, y realmente yo quiero que me apoyen para hacer todo este seguimiento, porque no es justo que, como dice este documento, siga perdiendo. Si yo hubiera perdido este cargo, ¿con qué justificamos que realmente tuvieran los documentos que hemos presentado? Y espero que se vea el celular que está lacrado, que vino de Arequipa, porque no, hasta ahorita no se ha visto eso. Ahí está el celular, ahí está del audio que en los próximos está días tiene que haber una audiencia está lacrado, para doctor, escuchar. perdón, pero el fiscal adjunto ha escuchado el audio, porque nosotros se lo hemos mostrado. Estará lacrado en este mundo burocrático que es la fiscalía, pero el fiscal lo ha escuchado. Y eso se los tengo que decir a ustedes, lo ha escuchado, porque nosotros lo tenemos, está en el programa, ustedes lo han escuchado. Sí. Entonces sabemos de qué estamos hablando. Entonces es increíble que hasta el día de hoy hayan pasado 9 meses y sea él el que tenga que buscar justicia. Sea él el que tenga que venir a un programa de televisión para denunciar algo tan asqueroso como lo que ustedes están escuchando. Nosotros tenemos que buscar justicia. Nosotros tenemos que insistir. El doctor, él, no las autoridades. No la fiscalía, claro. Ellos citan y esperan que algún día la gente llegue. Si no van a la citación, hay piña, lo siento, lo sentimos. La cosa es que el tipo se esfumó. Gracias al pésimo trabajo de la fiscalía, porque hay que decir las cosas como son, el violador se esfumó, se borró. Hace 9 meses que nadie sabe dónde demonios está. ¿Por quién estará protegido? No sé si por su madre, no sé si la señora Jesús, que finalmente es mamá. El hecho de que usted sea madre no significa que uno tiene que tapar las asquerosidades de su hijo. Eso no es ser madre, por si acaso, ¿ah? Eso no es ser mamá. Doctor Miranda, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo primero, la detención preliminar debe ser solicitada ante el juez por parte del fiscal. Juan José Fiestas, estamos esperando que... Él es el fiscal adjunto, pero tiene un jefe, claro, que no quiso atender a nuestra investigadora porque estaba ocupado. Este segundo despacho tiene que responder, su responsabilidad es solicitar la detención preliminar. El del doctor Tulio Yatas, él es el fiscal. El fiscal es el jefe del doctor Fiestas, que fue el que amablemente atendió a la investigadora Mirta Atanasio. Y segundo acto es que inmediatamente se señale fecha y hora para la audición oficial con acta del audio que se encuentra pues en el sobre lacrado, pero que obviamente ya el señor fiscal ya lo escucharon. Pero para que conste en acta y se puede hacer la transcripción oficial. Hemos reiterado la solicitud de detención preliminar para que sea el fiscal a instancias ya de la defensa el día 7 de noviembre, y aquí está el cargo, señor fiscal, para los efectos de que pueda solicitar al juzgado
la detención preliminar y de esta manera podamos nosotros efectuar ya la investigación de modo tal que no se perturbe la acción de la justicia y, como lo has dicho, no haya ningún tipo de evasión ante esta responsabilidad penal que tiene que asumir. Ok, doctor, cuando uno escucha la historia de la hija del señor Alejandro, realmente no puedo evitar decir que ahora entiendo por qué la Defensoría del Pueblo ha informado que el 69% de las víctimas, estoy hablando en nuestro país, de casos de violencia sexual son niñas y adolescentes. El 69%. 4 víctimas de violación se convierten en madres cada día gracias al tipo de justicia que tenemos. Muchísimas gracias, doctor, el señor Alejandro. Muchísimas gracias. Vamos a estar hasta el final. Gracias. Es usted una gran persona. Gracias. De verdad que sí. Sí, nuestro compromiso. Gracias, doctor Miranda. Como siempre, Permiso. yo hubiese, a veces uno se pregunta por qué las historias no tienen un final. Como ustedes ven, hacemos hasta lo imposible, pero ya no depende de nosotros, depende del Ministerio Público, en este caso del Poder Judicial, en este caso de la Fiscalía, que no ha hecho bien su trabajo. No voy a hablar de toda la Fiscalía en general, vamos a hablar de la primera Fiscalía Penal de Caraballo. Esa es la Fiscalía que no ha hecho bien su trabajo. Nosotros vamos a seguir hasta el final, no vamos a parar hasta que este tipo termine preso, que es donde debe estar, y esperemos que pronto yo les pueda decir, este violador ya está preso. Ahora sí, yo me tengo que despedir, regresamos el próximo domingo. Gracias por acompañarnos.